Amigos, bienvenidos a nuestra inversión de hoy. Preparaos, porque nos vamos a un lugar donde la belleza y el horror se dan la mano. Uf, suena intrigante. Ya te digo, el Hotel del Salto en Colombia. ¿Te imaginas un hotel de lujo ahí, en lo alto de un precipicio? Wow, sí, con la cascada del Tequendama rugiendo abajo. Impresionante. Suena majestuoso, ¿verdad? Oh, Pero tras esa fachada se esconde una historia llena de tragedia y de misterio. un pasado oscuro. Sí, un pasado que nos susurra de suicidios y de sucesos que desafían la lógica. Es increíble ese contraste, ¿no? La belleza del paisaje y ese peso de su historia. Totalmente. Eso que hace del Hotel del Salto un lugar tan fascinante, tan perturbador. Como si la naturaleza misma hubiera creado un escenario gótico. Has dado en el clavo. Y no solo la naturaleza juega un papel en este drama, ¿verdad? No. El propio hotel, su arquitectura, también parece estar impregnado de esa aura de misterio. Y tanto. El Hotel del Salto fue construido en 1923, en una época de optimismo, de fe en el progreso. Un símbolo de prosperidad, un refugio para la élite colombiana. Sí, pero parece que ya desde sus primeros años, el hotel fue testigo de sucesos inquietantes. Y es que al parecer, la belleza del lugar atraía no solo a turistas adinerados, sino también a almas atormentadas que buscaban en el vacío de la cascada una salida a sus propias tragedias. Hablando de tragedias, he leído que se registraron más de 100 suicidios en el hotel. Sí, Es una cifra escalofriante. Cuesta imaginar el peso de tanto dolor acumulado entre sus muros. es una cifra escalofriante, sin duda. Y lo más inquietante es que muchos de esos suicidios ocurrieron en un periodo relativamente corto, a principios de la década de los 90. Ahí es nada. Lo que contribuyó a alimentar la leyenda negra del hotel. Hubo casos especialmente trágicos, como el de una joven que, tras ser abandonada por su amante, se arrojó al vacío con su bebé en brazos. Qué horror. La imagen de esa mujer vestida de blanco, vagando por los pasillos con un niño fantasmal en sus brazos, se convirtió en una de las apariciones más recurrentes en los relatos de los visitantes. Espeluznante. No me extraña que el hotel se ganara la reputación de estar embrujado. Y no solo por los suicidios, ¿verdad? Porque también hay testimonios de otros sucesos paranormales. Apariciones, susurros, cambios bruscos de temperatura. Sí. ¿Qué nos puedes contar sobre estos fenómenos? Bueno, hay testimonios de todo tipo. Algunos visitantes afirman haber visto sombras moverse por los pasillos o figuras espectrales asomándose a las ventanas. Otros hablan de haber escuchado voces, llantos, risas que parecen provenir de las habitaciones vacías. Madre mía. Y hay quien describe una sensación opresiva de estar siendo observado, incluso de sentir un frío repentino en determinadas zonas del hotel. Es curioso cómo muchos de esos fenómenos coinciden con los que se reportan en otros lugares asociados a tragedias. ¿A qué crees que se debe? ¿Es simplemente sugestión o hay algo más? Algo que la ciencia aún no puede explicar. Es una pregunta fascinante y la respuesta no es sencilla. Hay quienes creen que estos lugares actúan como una especie de esponja que absorbe la energía emocional de los eventos traumáticos que han ocurrido en ellos. Esa energía, según esta teoría, podría manifestarse en forma de fenómenos inexplicables. Otros investigadores apuntan a factores psicológicos, como la sugestión, el miedo, la predisposición a creer en lo paranormal. ¿Tiene sentido? Pero la verdad es que a día de hoy nadie tiene una respuesta definitiva. Dejando a un lado las explicaciones científicas, centrémonos en lo que la gente ha vivido allí. Hay un relato en particular que me llamó la atención. Ajá. Un grupo de turistas que, intrigados por unos ruidos extraños, se adentraron en una de las salas abandonadas del hotel y se toparon con una sombra fugaz que desapareció ante sus ojos. ¿Has oído hablar de este caso? Sí, es uno de los relatos más conocidos y uno de los que más ha contribuido a alimentar la leyenda del hotel. Lo interesante de este caso es que los turistas que lo vivieron no eran precisamente aficionados a lo paranormal. De hecho, a principio se mostraron escépticos ante las historias de fantasmas que circulaban sobre el hotel. Sin embargo, tras su experiencia, su percepción cambió radicalmente. Imagino el impacto que debió tener en ellos. Y hablando de percepciones, me gustaría retomar el tema del entorno del hotel, porque no solo el edificio en sí parece estar imbuido de esa aura de misterio. La cascada del Tequendama, con su belleza salvaje y su historia trágica, también juega un papel importante en la construcción de la leyenda del Hotel del Salto. Totalmente. La cascada es un elemento inseparable de la historia del hotel, no solo por su presencia física, sino también por su significado simbólico. Para los muiscas, el pueblo indígena que habitaba la región antes de la llegada de los españoles, la cascada era un lugar sagrado, una puerta al otro mundo. Creían que el espíritu del agua, Bochica, habitaba en la cascada
y que arrojar ofrendas a sus aguas era una forma de apaciguar su ira. Es decir, que la cascada ya tenía una connotación mística y un tanto siniestra mucho antes de la construcción del hotel. Exacto, la cascada era vista como un lugar de poder, pero también como un lugar de peligro, un lugar donde la vida y la muerte se encontraban. Y esa dualidad, esa mezcla de fascinación y temor, se ha transmitido al hotel, convirtiéndolo en un imán para aquellos que buscan lo desconocido, lo inexplicable. De hecho, algunos investigadores sugieren que la energía de la cascada podría ser la responsable de los fenómenos paranormales que se reportan en el hotel. ¿Qué hay de cierto en esta teoría? Es una teoría interesante, desde luego. Hay quienes creen que esa energía de la cascada, esa fuerza bruta de la naturaleza, podría actuar como un catalizador de lo paranormal, amplificando las emociones, los recuerdos que han quedado impresos en el lugar. Es como si la propia cascada alimentara la actividad fantasmal del hotel. Es una imagen poderosa, la de la cascada como un conducto hacia lo inexplicable. Y hablando de imágenes, hay una en particular que parece estar grabada a fuego en el imaginario colectivo, la de la mujer de blanco. Decías antes que se la asocia a una joven que se suicidó con su bebé. Hay más detalles sobre esta historia. Se sabe algo de su identidad, de las circunstancias que la llevaron a tomar esa decisión tan trágica. Por desgracia, los detalles concretos sobre la identidad de esta mujer se han perdido en la niebla del tiempo. Lo que sí sabemos es que su tragedia se ha convertido en un símbolo del dolor y la desesperación que impregnan el hotel. Su aparición, con ese vestido blanco fantasmal y el niño en brazos, es una de las más recurrentes en los relatos de los visitantes. Se la ha visto en los pasillos, en las habitaciones, incluso asomada a la ventana que da al precipicio, como si aún buscara la paz que no encontró en vida. Es una imagen desgarradora. No. Y lo más inquietante es que no es la única. Hay otros testimonios de apariciones, de presencias que parecen vagar por el hotel, atrapadas en un bucle de dolor y angustia. ¿Qué otros casos te han llamado la atención? Hay uno que me resulta especialmente perturbador. Se trata de la historia de un hombre que, tras una noche de copas en el bar del hotel, decidió subir a la azotea para disfrutar de las vistas. Según cuentan, el hombre se asomó al borde del precipicio y de repente sintió una fuerza invisible que lo empujaba hacia el vacío. Aterrorizado, logró agarrarse a una barandilla y pedir auxilio. Sus amigos, alertados por sus gritos, corrieron a socorrerlo y lo encontraron aferrado a la barandilla con todas sus fuerzas, con el rostro pálido y la mirada llena de pánico. ¡Qué angustia! El hombre aseguraba haber visto una figura oscura que lo empujaba, una figura que desapareció en el aire en cuanto sus amigos llegaron a la azotea. Es escalofriante. Y lo que más me inquieta es la sensación de que esas presencias, esos espíritus atormentados, no solo se manifiestan de forma pasiva, sino que en ocasiones parecen interactuar con los vivos, como si quisieran arrastrarlos con ellos a la oscuridad. Es una posibilidad que no podemos descartar. Hay numerosos testimonios de visitantes que afirman haber sentido un contacto físico inexplicable, un roce frío, una mano invisible que les tocaba el hombro o la cara. Increíble. Algunos incluso hablan de haber sido empujados o agarrados por fuerzas invisibles, como si los espíritus del hotel intentaran comunicarse con ellos, o quizás algo más siniestro. Algo más siniestro. ¿Te refieres a que esas entidades podrían ser algo más que simples espíritus errantes? ¿Podría haber algo maligno acechando entre las sombras del Hotel del Salto? Es una pregunta que nos adentra en un terreno especulativo, pero que no podemos ignorar. Hay quienes creen que en algunos casos la actividad paranormal no se debe a la presencia de espíritus humanos, sino a entidades más oscuras, con una intención maligna. Estas entidades, según esta teoría, se alimentarían del miedo y el dolor de los vivos y buscarían manipularlos o incluso poseerlos. Es una idea inquietante que nos recuerda a las historias de casas encantadas que hemos oído desde niños. ¿Hay algún indicio que apunte a la presencia de este tipo de entidades en el Hotel del Salto? Hay algunos testimonios que podrían interpretarse en esa línea. Por ejemplo, hay visitantes que afirman haber experimentado cambios bruscos de temperatura en determinadas zonas del hotel. Un frío intenso que parece emanar de la nada. Otros hablan de haber sentido una presencia opresiva, una sensación de malestar que les obligaba a abandonar el lugar. Y hay quien asegura haber visto objetos moverse solos, puertas abrirse y cerrarse sin explicación, como si una fuerza invisible estuviera jugando con ellos. Estos fenómenos son típicos de las historias de casas encantadas, de lugares donde se cree que habitan entidades malignas. ¿Crees que el Hotel del Salto podría ser uno de esos lugares? Es difícil dar una respuesta categórica. Lo que sí podemos afirmar es que el Hotel del Salto es un lugar con una energía muy particular, una energía que parece estar conectada a la tragedia, al dolor, a lo inexplicable. Es un lugar donde los límites entre la realidad y la fantasía se difuminan, donde la mente humana se ve obligada a confrontar sus miedos más profundos. Y donde la belleza y el horror se funden en un abrazo macabro. Hablando de belleza, no podemos olvidar el entorno del hotel, la cascada del Tequendama, que también tiene su propia historia, su propia leyenda. Efectivamente, la cascada no es solo un espectáculo visual impresionante, sino que también tiene un profundo significado
significado simbólico para la cultura muisca. Se la consideraba un lugar sagrado, un portal al mundo de los espíritus. Y como ya hemos mencionado, también ha sido escenario de numerosos suicidios, lo que ha contribuido a alimentar su aura de misterio y tragedia. Hay una leyenda en particular que me ha llamado la atención. La leyenda de Bochica, el dios muisca, que según cuentan creó la cascada del Tequendama con un golpe de su bastón para liberar las aguas que inundaban la sabana de Bogotá. ¿Qué nos puedes contar sobre esta leyenda? La leyenda de Bochica es una de las más importantes de la mitología muisca. Se dice que Bochica era un dios bondadoso que enseñó a los muiscas a cultivar la tierra, a tejer, a vivir en armonía con la naturaleza. Un día Bochica llegó a la sabana de Bogotá y la encontró inundada por las aguas de un gran lago. Para salvar a los muiscas de las inundaciones, Bochica golpeó la roca con su bastón dorado y creó la cascada del Tequendama, por la que las aguas del lago se precipitaron al vacío, formando el río Bogotá. Es una leyenda fascinante que nos muestra la importancia que la cascada tenía para los muiscas. Y de alguna manera, esa importancia, ese carácter sagrado, parece haberse mantenido hasta nuestros días. Sin duda. La cascada del Tequendama sigue siendo un lugar de peregrinación para muchos colombianos, que acuden a ella para pedir favores a Bochica o simplemente para contemplar su belleza. Y como ya hemos visto, también es un lugar que atrae a aquellos que buscan respuestas a lo inexplicable, a lo que la ciencia no puede explicar. Es un lugar mágico, sin duda, y al mismo tiempo un lugar inquietante, un lugar donde la belleza y la tragedia se dan la mano. Es la paradoja del Hotel del Salto y de la cascada del Tequendama. Un lugar que nos seduce con su belleza, pero que al mismo tiempo nos perturba con su oscuridad. Un lugar que nos invita a explorar los límites de la realidad, a adentrarnos en lo desconocido, a confrontar nuestros miedos más profundos. Y hablando de confrontar nuestros miedos, me gustaría preguntarte, ¿tú te atreverías a pasar una noche en el Hotel del Salto? Pues no sé yo qué decirte. Después de todo lo que hemos contado, la verdad es que me da un poco de cosa. A mí también, pero al mismo tiempo me llama la atención. Es como si me desafiara a ir. Claro. Es la esencia del Hotel del Salto. La fascinación y el miedo. Nos atrae y nos repele al mismo tiempo. Y hablando de eso, ¿crees que hay alguna forma de prepararse para vivir una experiencia así? ¿Algún consejo para los que sientan la tentación de adentrarse en el misterio del Hotel del Salto? Bueno, yo recomendaría investigar a fondo la historia del hotel, los relatos de los visitantes, las leyendas que lo rodean. Cuanto más sepamos, mejor preparados estaremos para enfrentarnos a lo que podamos encontrar. Es decir, ir con los deberes hechos. Exacto, no se trata de buscar el susto fácil, sino de comprender la complejidad del lugar, su historia, su energía. Y por supuesto, hay que ir con respeto. El Hotel del Salto no es un parque de atracciones, sino un lugar con un pasado trágico, un lugar donde el dolor aún resuena entre sus muros. Totalmente de acuerdo. No olvidemos que detrás de las historias de fantasmas hay personas reales, vidas truncadas por la tragedia. Y al margen de lo paranormal, el hotel en sí es una maravilla arquitectónica, un testimonio de una época pasada. Observar los detalles, la decoración, la estructura del edificio nos ayuda a conectar con su historia, a imaginar cómo era la vida allí en su época dorada. Es como hacer un viaje en el tiempo, ¿no? Imaginar a la élite colombiana paseando por sus salones, disfrutando de las vistas desde sus balcones. Exacto. Y si tenemos la suerte de percibir algo inusual, ya sea una sombra, un sonido extraño, una sensación inexplicable, hay que intentar mantener la calma, observar con atención, documentar la experiencia si es posible. Llevar una cámara, una grabadora. Sí, pero sin obsesionarse con la captura de pruebas. Lo más importante es vivir la experiencia con los 5 sentidos. Estar atentos a lo que nos rodea, a lo que sentimos. Es como una especie de meditación, ¿no? Exacto. Y si al final no experimentamos nada paranormal, no hay que desilusionarse. El simple hecho de estar en el Hotel del Salto, de respirar su atmósfera, de conectar con su historia, es una experiencia en sí misma. Una experiencia que nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de la vida, sobre el misterio que nos rodea, sobre los límites de la realidad. Y que nos recuerda que a veces la belleza más sublime puede convivir con la tragedia más profunda. Sin duda, el Hotel del Salto es un lugar que no deja indiferente a nadie. Un lugar que nos invita a explorar los rincones más oscuros de nuestra propia alma. Y con esta reflexión creo que es el momento de dar por concluida nuestra inversión de hoy. ¿Ha sido un placer? Igualmente. Y a vosotros, queridos oyentes, os esperamos en nuestra próxima inmersión. Hasta entonces, que la curiosidad os acompañe.